Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Y bueno, pues este es uno de los muchos nombres que Dios se revela y le revela a David de una manera muy clara. La palabra, como les decía, hebrea es roé o roí. Lo encontramos 62 veces en el Antiguo Testamento, y siempre que se usa, se trata de usar con referencia a Dios como el gran pastor, el que apacienta o el que alimenta a las ovejas. Pero no solamente con él, sino que también encontramos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a los líderes de Israel se les llamaba pastores. Decían, mis pastores han dejado a mis ovejas. ¿Por qué? Porque a los gobernantes, no a los reyes, pero sí a los sacerdotes o a los líderes se les llamaba pastores. La primera vez que vemos este nombre no es precisamente en Salmo 23, lo encontramos en Génesis 49, 24, que es a donde vamos a tomar el Salmo 23, pero vamos a ir a Génesis 49, 24 para ver la primera vez que se usa. Y es Jacob el que usa este nombre por primera vez. Ya después David hace un salmo sobre este nombre. Génesis 49, 24, Jacob está orando y dice, por el nombre del pastor, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta oración que está haciendo Jacob es una oración que ustedes recordarán que ora por sus hijos, ¿verdad? Y les da una profecía sobre lo que iba a venir en los días futuros a cada uno de ellos, ¿no? Y aquí es la primera vez que nosotros encontramos referencia a este nombre, el pastor, la roca. Y curiosamente, si ustedes se dan cuenta en el contexto, está orando por su hijo José, aquel que fue llevado a Egipto, ¿verdad? Y dice, rama fructífera es José. Y luego dice en el 24, su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron. Y aquí nos habla de una manera muy clara de por qué José fue un hombre que aguantó, soportó y pudo salir victorioso en todo lo que le sucedió. Ustedes ya han sabido la historia de José, todo el sufrimiento que él pasó. Fue vendido por sus hermanos. Después de que fue vendido, allá en Egipto lo acusan, ¿verdad? Lo acusan de haber abusado de su patrona. Lo encarcelan de una manera injusta. Dura 3 años. Pero al final de todo este periodo de tiempo, estamos hablando que José es vendido a los 17 años, en los que él soportó toda esta aflicción. Pero aquí nos dice Jacob por qué es que José pudo soportar toda esta aflicción. Porque dice que el pastor, o sea, Dios, la roca de Israel, era el que le fortalecía. Él era el que le daba la fuerza para salir adelante. Por eso nosotros no debemos de pensar que todos estos hombres, por ejemplo como José, Abraham, Job, cada uno de ellos, de repente pensamos, bueno, ¿y cómo le hacían para soportar? ¿Cómo podían ellos vivir una vida tan firme, ¿no? En convicción, aún mejor que muchos cristianos el día de hoy, ¿no? Que son como azúcar, que con el agua se desmoronan. Pero estos hombres eran como roca, eran sólidos. Venían problemas, venían adversidades y estaban firmes. Sí, claro, dudaban, sí. ¿Quién no ha dudado? Todos. ¿Quién no ha tenido temor? Todos. Sin embargo, estos hombres se mantenían fuertes. No tenían Biblias, no tenían una iglesia.
no tenían un cuerpo de creyentes que oraran por ellos. Bueno, no tenían absolutamente nada de lo que tenemos el día de hoy, pero ¿por qué tenían ellos esa entereza? Muy fácil, porque ellos conocían a Dios. Tenían una comprensión clara. O sea, no, yo sé que Dios está conmigo. Por ejemplo, los amigos de Daniel. Cuando los amigos de Daniel son llevados ante el mismo rey Nabucodonosor, porque ellos no se inclinan ante esta imagen que él ha hecho para que todos la adoren, ellos dicen algo muy cierto. Dicen, mira rey, pues no nos vamos a inclinar. Y mira, hay dos cosas. Una, o nos echas al horno de fuego y nos morimos y nos vamos con Dios, o nuestro Dios nos puede rescatar del horno, pero no vamos a doblar nuestra rodilla. Díganme, ¿eso dónde lo vemos hoy? El cristiano dice, no, pero no, es que yo quiero esto y Dios me lo tiene que dar, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? No hay un conocimiento de quién es Dios. No hay un entendimiento, ¿cómo obra Dios? A ver, espérame, pero no. ¿Qué decía Job? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre. Tan tan. Y luego después dijo, mira, aunque caiga al mismo pozo y al polvo y la ceniza, de ahí Él me va a levantar. ¿Cómo es que tenían esa comprensión? Porque ellos podían conocer a Dios. Eso es lo que el día de hoy nosotros tenemos que hacer. Conocer a Dios. No crearnos ideas de Dios. Decir, bueno, yo creo que Dios tiene que hacer esto. Yo creo que... No. Cuando conocemos a Dios, podemos caminar en una plena confianza en Él y decir, Señor, todo está en tus manos. En este caso, José entendió perfectamente bien esto. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 2, se hace una referencia, nuevamente, hay muchas, pero en lo particular esta, se hace una referencia acerca de David. En el verso 1 de 2 Samuel 5 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y le hablaron diciendo, henos aquí, somos hueso tuyo, somos carne tuya, o sea, somos tus parientes, somos judíos como tú. Y le dicen, mira, aún antes de ahorita, de lo que estamos viviendo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba a Israel a la guerra, lo volvías a traer, o sea, tú eres el que peleaba las batallas. Y bueno, no solamente eso, sino que el Señor te ha dicho que tú David, apacentarías a mi pueblo Israel. Tú serías príncipe sobre Israel. Aquí se hace una referencia muy clara a lo que es el pastoreo. Lo que iba David a hacer era pastorear a Israel. O sea, iba a dirigir a Israel. La primera frase, vamos al Salmo 23, por favor, ahora sí, y vamos a estar en el Salmo 23. En el primer verso del Salmo 23, hay algo muy interesante en el primer verso. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si se dan cuenta, aquí habla de una pertenencia. O sea, no hay una frase que diga, creo que Él es mi pastor. Espero que sea mi pastor. Dice, Él es mi pastor, mi pastor. Ahí habla de una pertenencia, habla de que el mundo, miren, el mundo en general vive su vida prácticamente haciendo lo que quieren. Hace cada quien lo que quiere. Pero en el caso muy particular de aquellos que conocemos a Dios, podemos decir, Él es mi pastor. O sea, Él es el que me guía, me guarda, me protege, me vigila, como un pastor que observa sus ovejas. En el tiempo antiguo, como el día de hoy, los pastores vigilaban a todo el rebaño, observaban, ¿verdad? Y veían qué era lo que pasaba. Por ejemplo, si de repente veían que una ovejita se desviaba o que se iba por alguna pradera que no debería, inmediatamente el pastor acudía y decía, a ver, ¿qué óvole? ¿Para dónde vas? Pero ¿qué pasa con la gente del mundo? La gente dice, bueno, yo vivo mi vida como yo quiero, no le rindo cuentas a nadie, hago lo que yo quiero. Bueno, muy bien, qué bueno.
entonces no puedes decir el Señor es mi pastor. Porque cuando yo digo el Señor es mi pastor, es porque yo entiendo que estoy bajo su autoridad. Él es mi pastor. El día de hoy podemos ver cómo el mundo, y en este caso Satanás, trata de atraer al pecado, ¿no? Trata de mostrarle al mundo el canto de las sirenas. Pero al final se vuelve una amargura, se vuelve un daño, se vuelve una decepción, cuando la gente se da cuenta de que todo lo que han vivido es pura amargura, pura decepción. En el caso de Dios, no, Él es tu pastor y Él cuida de ti. Fíjense algo bien interesante, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, esa palabra faltar, porque debo decirlo, aquí muchos han distorsionado el Salmo y lo usan para decir, nada te tiene que faltar, porque Él es tu pastor. No, momento. No está diciendo que tú abres la alacena y vas a tener, nada me falta, mira, tengo mis frijoles, mi arroz, mi azúcar, mi cereal, veo las verduras y tengo completito, ¿verdad? Nada me faltará. No está hablando de eso. La palabra faltar, que usa aquí en el hebreo, es una palabra muy interesante. Vamos a verla, ya que su significado es que va a haber un balance en tu vida, en mi vida. O sea, vas a caminar en tu vida y como Él es tu pastor, Él va a hacer que en tu vida siempre esté balanceada. O sea, no que tengas todo, sino lo necesario. Miren, en Éxodo, vamos a ver esta palabra. En Éxodo 16-18 se usa esta palabra. Fíjense, esta historia de Éxodo, ¿se acuerdan ustedes de qué es? ¿A qué hace referencia esta historia? Cuando cae el maná. Y dice, lo medían por gomer. El gomer era una medida. ¿Estamos de acuerdo? Como el día de hoy los kilos o los litros. Bueno, lo medían por esta medida que era el gomer. ¿Y qué dice ahí? No sobró al que recogió mucho. O sea, aquellos, ya saben, ¿no? Nunca faltan. No, tráete más. No le sobró. Ni al que recogió poco le faltó, sino que, ¿qué dice? Recogió conforme a lo que había de comer. Para que podamos comprender mejor esta escritura, el apóstol Pablo la utiliza. Usa este texto de Éxodo 16 y lo aplica en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 8. Vamos a buscarlo, por favor. 2 de Corintios 8 del 12 al 15. Fíjense, aquí Pablo en el capítulo 8 de 2 de Corintios está hablando acerca de la ofrenda que él le pide a los corintios que recojan para las iglesias de Macedonia. Dice, miren, dice en el verso 12, si hay voluntad dispuesta, si primero está la voluntad, va a ser aceptada según lo que tienes, no según lo que no tienes. Y luego sigue hablando. No digo esto para que haya para unos holgura y otros estrechez. O sea, no lo digo para que los de Macedonia estén bien ricos, bien, hasta lustrosos, ¿verdad? Y ustedes todos flaquitos, anémicos. Dice, no. Verso 14, para que haya igualdad. Y explica, la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes para que haya igualdad. Y luego entonces usa el verso de Éxodo 16. ¿Cómo está escrito? Que el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poquito no tuvo menos. O sea, que todo quedó exactamente bien medido. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está diciendo, Él es tu pastor y por lo tanto, ni te va a sobrar, ni vas a estar en estrechez. O sea, te va a dar lo que tú necesitas. Así como está aquí. De hecho, es la misma palabra que usa Éxodo 16. La misma, que no va a faltar.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo leíamos en la clase de la mañana? Dice, aquel que quiere hacerse rico, ¿verdad? Y trata de... Lo único que está acarreando sobre sí es perdición. Porque luego dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, entonces, esto encaja perfectamente bien cuando dice, mira, Jacqueline, no te preocupes. Yo te voy a dar, así como el maná lo daba un día a la vez, así te voy a ir dando tus necesidades, va a ser suplida. No te va a faltar ni te va a sobrar. O sea, tú puedes decir, ay Señor, pues me vería muy bien en esa camioneta. Sí, pero yo te voy a dar un carro que te lleve y te traiga. Ay, pero es que yo quería... No, espérame. No, es que el que tiene poco no le va a dar que sobre. Ni el que tiene mucho, ¿verdad? Le va a amontonarlo para sí mismo y dice, no, te voy a dar y no te va a faltar porque vas a tener frijolitos, no te van a faltar tus frijolitos. Ay Señor, pues tengo esta necesidad, no te preocupes, yo soy tu pastor y te voy a dar la medida exacta, no más, no menos. Vamos a ver el Salmo 37:24, vamos a ver dos salmos. Perdón, el mismo salmo en dos versos. El Salmo 37:24 y el 25. Fíjense lo que dice. Dice David, cuando escribe este salmo, es un hombre ya anciano, es un hombre viejo ya. Y dice, cuando el hombre cae, no va a quedar postrado. ¿Por qué? Pues porque el Señor sostiene su mano. Y luego dice, fui un joven, ahora ya soy un viejo, he envejecido. Y en toda mi vida, desde que soy un joven hasta el día de hoy, jamás he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que ande por ahí en las calles mendigando pan. Dice, nunca, ¿verdad? Entonces, también esta palabra se puede traducir, nada me falta. No tanto en un futuro, ¿verdad? Porque nuestra versión está en tiempo futuro, nada me faltará. En realidad en el hebreo está escrito, Jehová es mi pastor, nada me falta, en presente. O sea, nada me falta hoy, y luego ya se acabó el día, me levanto y digo, nada me falta hoy. Y luego el otro día y nada me falta hoy. Y así me voy viviendo mi vida. Jesús dijo, no te afanes por el mañana. ¿Por qué? Porque quizá ni venga. ¿Cómo sabes que vas a amanecer? ¿Cómo sabes que vas a vivir? Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Bástale cada día su propio afán. O sea, ni te preocupes por lo que pasó, pues ya pasó, pero lo que va a pasar mañana ni siquiera sabes si vas a vivir. Dice, bueno, yo soy el Señor que nada te falta, nada te va a faltar. O sea, yo te voy a proveer. Esto es muy importante porque el día de hoy nuestra naturaleza pecaminosa tiende a todo lo contrario, como el pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando cuando Moisés le dice por órdenes de Dios al pueblo, miren, va a caer pan del cielo, va a caer el pan? Y cayó el pan, era como una oblea, ¿verdad? Dice una escarcha, dice ahí la Biblia, pequeña, que la vieron y dijeron, ¿qué es esto? Y eso, ¿qué es esto? Es maná, ¿no? Así dice la Biblia. Y les dijo, a ver, vayan y recojan. ¿Cuál fue la tendencia de la gente? Órale, mijo, agárrele. Ahí te van 4 costales para mañana, mira, tener nuestra despensa llena de maná. No vaya a ser que Dios se olvide. Esa es la tendencia del hombre. Siempre estar pensando, ¿y si no? No, mejor, ¿y si no vaya a ser que... ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? ¿No se les echó a perder? Se agusanó todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, no te va a faltar. Créeme cada día de tu vida. Y esto está muy mermado en la sociedad mexicana, No, miren, no podemos negar que siempre a los hijos en la escuela se les enseña a ser los primeros. No, tú métete. Y llega el niño, oye mamá, fíjate que no compré lonche. ¿Y luego por qué? Pues la filota y me sacaron. Que no, tú métete, no te dejes y que no sé qué.
Cuando uno va manejando, viene un carro y pone sus luces, sus intermitentes, bueno, sus direccionales, ¿verdad? ¿Y qué hace el otro? Le adelanta, no, ¿por qué te vas a meter? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero aún así, lo mejor y lo más prudente es decir, mira, no te metas en problemas, o sea, déjalo. Les voy a dar un testimonio verídico, Hace 15 días, en la reunión de los viernes de pastores, me decía un pastor, estamos platicando de la inseguridad y de los narcos, ¿no? Este pastor tiene una iglesia acá por acá para afuera de Guadalajara. Y me dice, mira, la otra vez, dice, lleva en mi carro y atrás de mí se pone una camioneta de esas último modelo. Ya ven que parecen trailers, ¿no? Esas cosas así muy bonitas. Dice, y me empezaron a echar las luces, que me quitara. No, dice, yo, ¿qué me quito? No, y sabes, dice, yo ni por aquí me pasó. Adelantito les sale otra camioneta, se bajan y ante mis propios ojos le empezaron a tirar de balazos. Se hizo una matadera, dice, no hombre, llegué a mi casa así, mira, yo vi, dice, no, yo nunca había visto más que en películas, pero yo vi cómo no, dice, estuvo horrible, y me quedé pensando, dice, porque al principio que me echó las luces, mi naturaleza, ¿cuál es? Ahora no me quito, ahora te esperas, pero dice, no. Dijo, no, o bríncale, ¿verdad? O saca las alas. Dice, no. Y él dijo, no, esto no es bueno, no está bien. Y dice, me hice a un lado. No, dice, mira, de veras, lección que aprendí. Sí, es cierto. Entonces, tenemos que entender y aprender y enseñarle a nuestros hijos. Pero mira, hijo, no te preocupes, tú no busques pleito, nada de que si te pegan, tú pégale. No, mira, voltéate, no le hagas caso, hay que evitar todo eso, es lo mejor. Ahora, por el otro lado, cuando dice el salmista que nada nos va a faltar, eso también incluye el dolor, el sufrimiento. O sea, no te va a faltar nada. ¿Por qué? Pues porque también tiene que haber dolor, tiene que haber enfermedad, tiene que haber sufrimiento, ¿sí? Nada te va a faltar. O sea, va a haber de todo. Hay momentos bonitos en la vida que Dios nos permite vivir, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos hijos, no podemos negar que el ver a nuestros hijos cuando vienen al mundo es una experiencia muy bonita, ¿no? Los ve uno, cuando están chiquitos, los ve uno crecer, las primeras palabras, bueno, ustedes saben mejor que yo eso. Todas esas cosas que Dios nos permite vivir son muy bonitas, pero también debemos entender que eso en el paquete que Dios nos da incluye el que vamos a tener que pasar por sufrimiento, por dolor, por muchas situaciones. Ahora, en el verso número 2 del Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es exactamente lo que Dios hace en la vida del creyente. En Hechos capítulo 3, verso 19, nos habla precisamente de esta faceta que el Señor o Jehová Roé obra en aquella persona que se arrepiente de todo corazón. Como consecuencia del arrepentimiento y de esa conversión, dice el apóstol Pedro en Hechos 3:19, que tus pecados son borrados, pero no solamente eso, sino que vienen de la presencia del Señor, dice en la Reina Valera, tiempos de refrigerio. Se cumple lo que dice el Salmo 23:2, Él me hace estar en delicados pastos, me hace descansar. En la palabra de Dios para todos dice, vamos por favor a Mateo, aquí en la Reina Valera nos dice, ¿verdad? Arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados sean borrados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de descanso. El refrigerio es aquello que te trae un aliciente al alma. Ahora, pero también en Mateo capítulo 11, del verso 25 al verso 30, aquí precisamente la palabra nos habla del descanso que hay. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos confiando en el Señor como nuestro pastor? Bueno, que Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Ahora, cuando dice que nos lleva a delicados pastos, no habla solamente del alimento. O sea, pensamos que cuando habla de delicados pastos es porque, wow, está todo verde y hay mucho que comer. Está hablando también de un lugar donde se reposa. Es un lugar de reposo. Es un lugar donde las ovejas pueden estar tranquilas. Es lo que Jesús está diciendo. Vengan a mí todos los que estén trabajados, cansados. Yo los voy a hacer descansar. No podemos negar que cuando venimos a Cristo viene un descanso a nuestra alma, como lo dijo Jesús, yo los haré descansar. Ese lugar de delicados pastos es un lugar fresco, un lugar de refrigerio. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas de reposo son aguas tranquilas, que el correr de ellas invita al reposo, al beber de ellas. Se contrasta muy bien con las aguas torrentosas y ruidosas, o repugnantes, o las aguas estancadas que hay en el mundo. El agua cuando se estanca, el agua si no corre, se estanca y como consecuencia se apesta. Se salen el moho y un agua que está estancada no sirve. Pero cuando hablamos de aguas de reposo, son aguas que van corriendo, pero podemos estar tranquilos sabiendo que junto a ellas no tomamos ningún tipo de agua que nos haga daño. Miren, vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de esto. En San Juan capítulo 4, del verso 9 al 14, el Señor Jesús se encuentra con una mujer que es samaritana. Y la mujer empieza a tener un diálogo con el Señor. El Señor le pide agua del pozo. Y la mujer le dice, ¿cómo es que tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y nos dice aquí por qué había eso. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces Jesús le responde y le dice, si tú conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, o sea, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? Ella no entendía de lo que estaba hablando Jesús. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús responde y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es exactamente lo que el Señor está hablando en el Salmo 23. Cuando habla de esas aguas de reposo, está hablando de esas aguas limpias que corren, que fluyen, de la cual podemos beber, que podemos ser llenados. Es cierto, yo puedo tomar de esta agua, tomamos del agua, y sin embargo volvemos a tener sed. Pero el salmista, David, está hablando de esas aguas de reposo quietas, de las que podemos nosotros tomar y ser apaciguados en nuestra alma. También en San Juan capítulo 7, versos 37 y 38, ¿verdad? Jesús prometió y dijo, miren, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré de beber, le haré que de su interior fluyan manantiales
porque esa es lo que la ilustración que Jesús usa. Cuando habla de aguas vivas, habla de esas aguas que nacen, que fluyen, que nacen. ¿Han visto ustedes los ojos de agua? Los lugares donde nace el agua, a eso se refiere. Un lugar donde no se acaba. Es un manantial. Corre el agua y corre el agua y corre el agua. Ahora, no solamente nos ofrece esto, sino que también la Biblia nos habla de que Cristo, y en este caso Dios, es nuestro reposo. En Él estamos reposando. Una de las exhortaciones más grandes que hay en la Escritura es precisamente el libro de Hebreos. En el capítulo número 3, no lo vamos a leer, voy a leer el capítulo 4, pero del verso número 7 de Hebreos 3 hasta el número 19, hay una clara exhortación de parte del escritor de Hebreos a que aquellos hermanos judíos que habían abrazado la fe cristiana, dicen, no claudiquen. Miren, y les da el ejemplo de cómo sus padres no escucharon a Dios y contendieron con Él y no entraron en el reposo prometido que Dios les había dicho que les daría. Y les dice, miren, ¿con quiénes fueron los que oyeron y le provocaron? Pues todos los que salieron de Egipto. ¿Con quién se disgustó? Pues fue con ellos. Y en el capítulo 4, empezando por el verso 1, hay una clara amonestación de parte del escritor de Hebreos. Se dice, temamos. Ya en el contexto de lo que acabo de hablar, dice, miren, tengamos temor. ¿Por qué? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque dice en el verso 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero dice, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que ha dicho, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y sigue citando el escritor de Hebreos, porque en cierto lugar se dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras, y otra vez, no entrarán en mi reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Pero dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué está hablando aquí Hebreos? En pocas palabras, muy claramente lo que está diciendo es que Cristo Jesús es el reposo. Él es el reposo prometido desde el principio de la creación. Cuando Dios creó el mundo y dijo, 6 días trabajarás, el séptimo lo descansarás, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de un reposo físico para el hombre, pero también tenía un significado espiritual. ¿Cuál era? Que había un reposo para todo aquel que se acercara a Dios. Por eso Hebreos dice, todavía el día de hoy algunos no han entrado en él. Los primeros padres, o sea, los judíos, se les anunció, no creyeron. Bueno, ahora se abre otra vez y dice, entra en el reposo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los que hemos creído, hemos entrado al reposo de Dios. En pocas palabras, Cristo es nuestro reposo, o debería de serlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. Y junto a aguas de reposo nos pastorea, en pastos verdes Él nos hace estar. Pero miren cómo sigue diciendo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que este valle de sombra de muerte precisamente era un valle. Ustedes saben que los valles están rodeados de cerros, de peñascos. Había unos densos bosques en el tiempo de David. Y era necesario que todos los pastores que llevaban a pastar al rebaño pasaran por este valle. Ahora, ¿qué era lo que este valle tenía? Bueno, resulta que en este valle se refugiaban muchas fieras. Había animales como los lobos, como los leones, como los osos, todo este tipo de animal que era enemigo de la oveja y que estaban esperando a que pasaran los pastores con sus rebaños. ¿Para qué? Para acecharlos. Entonces todo pastor sabía que entrar a ese valle, que por cierto era un valle que su camino era muy angosto. Eso es muy interesante porque la Biblia dice que el camino de la perdición es ancho, pero el camino que lleva a la vida es angosto y era escarpado. Qué interesante, ¿no? Entonces todo pastor tenía que ir llevando a sus ovejitas, pero sabía que al entrar al valle era una zona frondosa, boscosa, en donde infundía un temor. Así que el peligro que había en ese valle no excluía a nadie, incluyendo al pastor. Sin embargo, dice David, pero aunque yo llegue a ese valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En pocas palabras, el buen pastor es uno que está ahí al lado y dice, no, dice el Señor, yo soy tu pastor, no te voy a dejar. Oye, Señor, pero estoy entrando al valle de sombra de muerte. Sí, pero es una sombra nada más. Dice la Biblia que Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo? Derrotó a la muerte. Entonces, no tiene ya ningún poder la muerte sobre nosotros. Aun cuando tenga un aguijón, su aguijón no tiene ningún efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo solamente una sombra. Esto que vivimos en la tierra es la sombra, no es en realidad nuestra morada. Y por el otro lado tenemos que entender que vamos a pasar por esos valles de sombra de muerte. Pero la diferencia está en que Él, el gran pastor, está con nosotros. Así que no temeré mal alguno. Eso es muy importante, porque muchas veces hemos creído que la muerte es como como algo que muchas veces la gente no quiere hablar de ello, ¿verdad? Ay, no hables de no me gusta cuando hablan de la muerte porque hasta se me enchina aquí. Claro, pero para el creyente la muerte no es nada más que el paso a salir de ese valle y poder entrar otra vez a esos pastos verdes. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender. Esa es la gran diferencia que hay con la gente que tiene a Dios y el que no lo tiene. La persona que no tiene a Dios tiene un temor terrible y se aferra y dice, yo no me va a pasar nada y no existe, me voy a desaparecer en el cosmos y voy a andar por allá, no sé, o a ver qué pasa conmigo, ya me daré cuenta después. Pero hay un temor. Pero el cristiano dice, bueno, mi carne puede tener temor porque cuando entro al valle de sombra, es una sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque hay fieras acechando. Hay animales que están ahí nada más esperando ver en qué momento el pastor se descuida para atacar. Pero dice, pero no tengo temor, porque tengo un pastor que dijo, no te va a faltar, yo estoy contigo, yo te vigilo, yo estoy contigo observándote. Ahora, ¿qué mejor ejemplo para poder personificar esto que el mismo Señor Jesús? Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 10, porque el Señor Jesús nos personifica
este cuadro tan hermoso que David nos presenta. En el verso número 11 de San Juan capítulo 10, San Juan 10, en el verso 11, dice: yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, o sea, aquel de quien no son propias las ovejas, es alguien que le dijeron: a ver tú, chamaco, ¿te quieres ganar unas monedas? Sí, ve y cuídame esas ovejas. Pues, pero no son de él. ¿Qué hace? Dice: ve venir al lobo. Ahora, aquí hay que entender algo, Cuando dice que ve venir al lobo, no está hablando del diablo. Si ustedes leen el contexto, está hablando de los líderes judíos que venían y arrebataban y abusaban de las ovejas. Eso es algo que el día de hoy lo vemos. Porque el día de hoy se abusa de las ovejas. ¿Quién es el que abusa? Aquellos que no son, ¿verdad? Y aquellos que son lobos rapaces, que nomás están viendo a ver a quién le quitan la lana. Literalmente, ¿no? Y dice: así que el asalariado, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Pues es asalariado. Dice Jesús, no le importan las ovejas. Pero dice Jesús en el verso 14: yo soy el buen pastor. Y luego, fíjense, dice: y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo es eso? Sí, así como el Padre a mí me conoce y yo a Él, así también mis ovejas me conocen. Así que no tengo ningún problema. Luego, por favor, Hebreos 13, 20 y 21, por favor. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. ¿Verdad? Entonces, el Señor es mi pastor, y para ser más claro, el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Nada me falta. O sea, no me sobra, no escaseo. Tengo lo necesario. Él me guía. Claro, va a haber momentos de valle de sombra, de muerte, sí, pero Él está conmigo. Y Él dice: yo doy mi vida. Yo no soy como el asalariado. El asalariado ve que viene el lobo y dice: ay, nos vemos, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de David, el rey David? Cuando él va a luchar con Goliat, le dice al rey Saúl: miren, Señor, pues yo soy pastor de ovejas, pero, bueno, porque lo cuestionan, dice: pero mijo, pues tú ni tienes experiencia, ¿verdad? ¿Cuándo has ido a la guerra? O no sabes de lo que es pelear. Le dice: no, Señor, mire, yo soy pastor de ovejas. Y por ejemplo, cuando estoy allá en el monte y viene un lobo o un oso, no, ¿verdad? Me le pongo al brinco y agarro mi onda y, ¿verdad? Le doy, ¿cierto o no? Eso es exactamente lo que el Señor hace. Él dice: yo doy mi vida por las ovejas. Luego, vamos a seguir adelante, porque quiero terminar y tengo mucho que decir. En el Salmo 23 nuevamente, estamos ahí. Seguimos. Este me gusta, porque le voy a decir por qué me gusta. Porque aquí habla de una faceta que muchas veces no queremos ver. O sea, pensamos que la vida es una vida en donde hacemos lo que queremos y nadie nos dice nada. No, acuérdense que dije hace un momento, si nosotros somos sus ovejas, ¿qué vamos a estar? Sujetas a Él.
La gran diferencia que hay entre nosotros y el mundo es que el mundo dice, como decía Ricky Martin, ¿verdad? Vive la vida loca, ¿no? Órale. No. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿por qué me gusta esta parte? Les voy a decir por qué. Porque tú puedes pensar, bueno, ¿y para qué quiero una vara y para qué quiero un callado? Eso es muy importante, porque saben que la vara tenía un uso, el callado tenía otro uso, eran dos cosas muy distintas. Y todo buen pastor las usaba. La vara estaba hecha de encino en el tiempo de Jesús, o en los tiempos bíblicos, más bien de David. La vara era usada para poder proteger, pero también servía para que cuando la ovejita se salía del carril, ¿saben qué hacía con la vara? La metía otra vez al carril. ¿A dónde vas? No, es que órale, la vara, un uso muy distinto. Miren, vamos a ver unas escrituras de la misma palabra que usa el salmista en otras escrituras de la Biblia. Proverbios 13:24. Fíjense, la palabra castigo, la palabra castigo es vara. Es la misma palabra que usa David en el Salmo. O sea, el que le detiene la vara al hijo, aborrece. Dice, pero el que lo ama desde temprano, no quiere decir que ya son las 5, hijo, órale. No está hablando de eso, temprana edad, o sea, desde que son chiquitos. Porque resulta que cuando el hijo ya es un hombre, de 22, no, pues, ni quieras decirle, o que ya ni caso te hace, ¿no? No, dice, el que le detiene la vara al hijo, aborrece. Bien, luego, Proverbios 23, 13 y 14. Estamos viendo el uso de la vara. Vamos a ver el uso del callado. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, es la misma palabra, no va a morir. Bueno, claro, si le estás dando como los policías de México, no, sí lo vas a matar, ¿verdad? Sí. Pero aquí está diciendo que si lo disciplinas con la varita, no va a morir. Y sin embargo, dice, lo castigarás con vara. Y eso, esta es una expresión, librarás su alma del Seol. O sea, el Seol era el lugar de los muertos. Y dice, mira, vas a librar que su alma se acorte, porque va a ser un rebelde. Miren, nosotros podemos ser muy pacientes con nuestros hijos y lo que tú quieras, pero allá afuera la gente no tiene paciencia, Como decía un hermano, mira, hijo, yo prefiero aquí darte tus cinturonazos que los macanazos del policía allá afuera. Porque aquí yo te puedo considerar. Allá afuera no lo corriges porque allá afuera no. Allá le dan hasta abajo de la boca, ¿no? De los dientes. Entonces, esta era una expresión que hablaba de que tú vas a librar su alma de morir y de ir a dar al lugar de los muertos de una manera prematura. Dice, mira, líbralo. Luego fíjense, Proverbios 26:3. Este es muy fuerte, pero es muy interesante, dándole su correcta interpretación, ¿no? Por eso luego la gente dice, ay, la Biblia es bien mala. ¿Por qué dice la Biblia eso? No, hay que entenderle en su correcta proporción. Fíjense, dice el verso 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Cierto o no? A ver, dígame, ¿cuántos, bueno, tal vez sí, tal vez no, yo no sé, pero ¿cuántos cuando su hijo se empecina en necedad, dices, híjole, mira, una buena nalgada, dices, oye, yo le he dicho a mis hijas, ¿por qué les gusta que yo les haga esto? O sea, ¿a ustedes les gusta? ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que está ligada, O sea, yo entiendo por qué les gusta. Está ligada, es parte de su naturaleza. Y entre más, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, peor le piden a gritos, con su actitud me refiero. O cuando ya empiezan a crecer, ¿no? Híjole. Luego, fíjense, este proverbio que también es muy, muy, muy bonito, Proverbios 29:15, la vara y la corrección, fíjate, no dice
vara, vara, vara. La vara y la corrección, fíjate, pero tiene que ir acompañada, ¿eh? Porque a veces se pega, pero nunca se corrige. O nada más dice, mira hijo, que no es que... Pero a veces tienes que acompañarlo con vara. O sea, es como un balance. Dice, bueno, la vara y la corrección dan sabiduría. A ver, díganme, ¿cuántos de ustedes, sus papás les dieron vara o les dieron... ¿Ayudó o no ayudó? ¿Verdad que sí? Claro. Es más, el día de hoy creo que eso es algo que falta y lo piden a gritos. Pero como estamos viviendo tiempos donde ya se usa la psicología, ya sí, claro, por ejemplo en Estados Unidos demandan, aquí también ya hay muchos que dicen, voy a demandar a mi mamá. Pero miren, hacían a los hijos, de verdad, buenos hijos. O sea, crecía uno, pero mira, probablemente pudo haber excesos, porque había muchas veces ignorancia. Pero al menos había, la persona iba como las calandrias, ¿no? Los caballitos de calandrias, así, viendo hacia adelante, ¿no es cierto? Y se hizo uno hijo de bien. Hoy en día vemos una carencia, ¿no es cierto? Vemos como ya desde muy chicos le faltan al respeto a los adultos. Usted cállese, viejo, no sé qué, ¿y qué le importa? Y usted también, ¿qué es eso? Sí, lo tratan de igual. Ahora, dentro de la casa, que no es el tema, pero dentro de la casa eso no debe de pasar, no debe de pasar. Tu hijo tiene su lugar, tú tienes tu lugar. Por eso dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría. Pero dice, el muchacho consentido, ay, es vergüenza de la madre, ay, qué pena, ¿verdad? Es mi hijo, esto es cierto. Luego, fíjense, en Hebreos 12, versos 5 y 6, yo digo, esto ya es algo distinto, ¿no? Y sin embargo dice, miren, ya se les olvidó, a los hebreos se les había olvidado, porque resulta que ellos estaban pasando por momentos de tribulación muy fuerte, a causa de su fe. Y les dice, bueno, pero ya se les olvidó la exhortación que se ha dado en la Escritura, que dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama, pues lo disciplina. Yo no sé ustedes, pero la verdad yo les digo, gracias Señor, cuando el Señor me disciplina a mí, digo, ay, gracias, porque me amas. ¿Te preocupas por mí? Señal de que estás al pendiente. Cuando hago algo mal, que inmediatamente tú me digas, no Luis, eso está muy mal. Eso que hiciste no está bien. A ver, corrígelo. Ay, Señor, sí es cierto. No, perdón. O sea, eso es exactamente la función de la vara. La vara sirve para que el pastor iba caminando y de repente ya ven que luego hay ovejitas medias curiosas, ¿no? Entonces, mira, la varita, a ver, y miren automáticamente la ovejita que hace. No, aquí no quiero vara. Mejor me camino por la derecha, ¿no? Ahora, esa es la vara, pero está la otra, ¿verdad? El cayado. El cayado sí servía para proteger, para guiar, incluso servía para poder en un momento dado encarar a una bestia, a un animal. Cuando el cayado, por ejemplo, cuando una ovejita iba caminando, muchas veces dice, ¿para dónde? El cayado le ayuda, le dice, no, vente para acá. A menos de que brinque, es cuando se usa la vara. Que la vara dice, no, mira, aquí está el cayado. El cayado es el que te está trayendo otra vez al camino. Han visto que muchas veces sacan en la tele o hemos visto pues no sé, en algún dibujo, que es como una... Y de guiar, miren, en Miqueas 7:14 habla de esto, ¿sí? Dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en un campo fértil, que busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo antiguo. Está haciendo aquí una ilustración de Dios como el pastor que va con su cayado y que va dirigiendo, va protegiendo, tiene autoridad. Y la vara sirve para corregir. Estos dos instrumentos eran necesarios para un pastor. Es más, un buen pastor no podía ir con sus ovejas si no llevaba su vara y su cayado. Eran importantes. El día de hoy, de la misma manera,
sucede con nosotros. Y ya finalmente, ¿verdad? Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. El ungir la cabeza para nosotros no tiene mucho significado. En el tiempo antiguo, en el tiempo de David, cuando se ungía, de hecho, acuérdense que Jesús le recrimina al fariseo Simón, dice, entré en tu casa, no me lavaste los pies, no me ungiste mi cabeza. Se ungía la cabeza con aceite en el tiempo antiguo. Para nosotros puede parecer algo que pues no lo haríamos, ¿verdad? Queda el pelo, imagínate, ¿no? ¿Cómo quedaba el pelo? Pero en el tiempo de Jesús era parte de una costumbre. Y de hecho, por el clima tan desértico, tan seco, permitía que el cabello quedara, digamos, como lo que hoy en día sería el gel, ¿verdad? Claro, se bañaban, no era de que se quedaban. Y la copa habla precisamente de tener una llenura en nuestra vida. De esto quiero hablar yo la semana que entra, porque es un poquito más extenso. Quiero dar algunas ilustraciones en el Nuevo Testamento que hablan precisamente del aceite y nos da una clara reprensión a nosotros de mantener nuestra cabeza ungida con aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Y dice, tú unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa esté rebosando. Entonces voy a hablar de eso la semana que entra. Es muy importante que podamos entender la diferencia que hay. Bueno, en este caso, ver a Dios como nuestro pastor. Aquel que ha dicho, no te dejaré, como lo he dicho varias veces, ni te desampararé, no te va a faltar. O sea, ni vas a tener mucho ni vas a escasear, vas a tener lo necesario. Estoy contigo, te voy a guiar, te voy a llevar por lugares en donde probablemente tengas temor, pero aún así yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Ese es Jehová Roí o Roé. Jehová es nuestro pastor. La semana que entra continuamos hablando de este tema. Así que ya puedes confiar plenamente en que Dios tiene el control. Él ha dicho, nada te va a faltar, así es. Él ha dicho, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, aun cuando vayas por el valle de sombra de muerte, tengas miedo. Como decía, ¿es normal tener miedo? Sí. Pero nuestros temores son completamente quitados cuando sentimos al pastor con nosotros. Señor, aquí estás, tú estás conmigo. Y aunque haya esta sombra de muerte, pues tú has prometido, ¿verdad? Bueno, pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este nombre que tú le has mostrado, primeramente a Jacob, a David y algunos otros más en la Biblia. Esta revelación de ti, el buen pastor, aquel que después vino a encarnarse para dar su vida como un cordero y para después ser nuestro pastor. Tú dijiste, Señor, que eras el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Podemos entonces confiar cada día de que nada nos falta, ni tampoco nos va a sobrar. Vamos a tener lo necesario. Y te damos gracias por ello, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.